Probablemente uno de los problemas graves que tiene esta tierra ahora es que no tiene gobierno. Porque tiene una oposición y el gobierno, en vez de hacer gobierno, hace la oposición a la oposición. Y entonces, por nuestra parte, allí estaremos. Lo que sí le pido o pediría es siempre la máxima responsabilidad. Es decir, darle un palo en la cabeza a Vara no puede ser a cualquier precio. Es decir, hay cosas que son lo suficientemente importantes y delicadas como para que el palo en la cabeza a Vara no esté por encima de todo eso, ¿no? Entonces creo que es algo que habría que tratar con mucho respeto y ya digo que ni yo mismo voy a juzgar las actuaciones que haya podido tener el Gobierno en relación con esto. Lo que haya que hablar se hablará dentro de la comisión, pero sí le pediría un enorme respeto, porque el dinero de los ciudadanos es un asunto muy delicado, ¿no? Y no se puede poner en solfa y en duda todos los días, todo, con tal de poderle dar un cachiporrazo en la cabeza a aquel del que somos oposición de la oposición. Pero vamos, no les quepa la menor duda, que si el presidente Cavado no hubiera trabajado conmigo en mi época de consejero, no habría comisión de investigación. A esto les importa los problemas, el tiempo que tarda en importarles, estoy yo de por medio. Si no, no le importa un rábano nada.